¿Estará transmitiendo? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con esta plática sobre el proceso del duelo. Y invité a Javier de la Pesa, mi esposo, para que nos acompañe, para que participe y enriquezca esta plática junto con ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Con mucho gusto, me da mucho gusto participar aquí. Y bueno, quiero empezar esta plática definiendo la palabra tanatología. Como ustedes ya sabrán, tánatos viene del vocablo muerte y logos estudio de la muerte. Que bueno, vamos viendo más adelante que si bien eso quiere decir tanatología, pues ya después no solamente la tanatología estudia las pérdidas por muerte, sino por otros muchos temas, causas. Y haciendo un poquito de historia para saber de dónde viene la tanatología, cómo se originó, a partir de qué, vamos a hablar de Elisabeth Kubler-Ross. Ella nació en Zúrich, Suiza, el 8 de julio de 1926 y muere en Arizona en el 2004. Ella estudia medicina en 1959 en Zúrich. Después se va a Estados Unidos, llega a Nueva York y luego se gradúa en psiquiatría en 1963 en Colorado. Y esta mujercita sabia y muy luchona recibe 23 doctorados honoríficos. Empieza como residente con enfermos mentales y después pasa a atender enfermos terminales. Esta tarea la horroriza, no por la tarea misma, sino se da cuenta del trato que tienen todos en el hospital, desde los doctores, directores, empleados, afanadores, etc., con los enfermos terminales. Se da cuenta del trato tan inhumano que reciben ellos, porque los aíslan, abusan de ellos, no son honestos con ellos, no les dicen lo que les está pasando. Y pues ella, al notar esto, empieza a tener una cercanía con los enfermos, al grado de que llega incluso a sentarse con ellos, a platicar con ellos, y se empieza a interesar por todo esto que le platican, de lo que les está sucediendo, de lo que están sintiendo ante esa situación de enfermedad. Y esta actitud de ella hacia estos enfermos terminales suscita hacia ella muchas críticas de parte de sus compañeros y de toda la gente que pues antes veía a estos enfermos como ya para qué les hacen caso si ya se van a morir. Pero pues ella sigue con su actitud de atención, de escucha, de interés por lo que les estaba pasando. Incluso empieza a hacer unos seminarios en donde los invita a participar y a comunicar con el público, a compartir su situación y cómo atravesaban esta situación. Y ya para 1968, estos seminarios se convierten en cursos acreditados. Hoy los estudios sobre la muerte y el morir forman parte de la formación de los estudiantes de medicina en muchos países. También Elisabeth Kubler-Ross ayuda a los familiares a manejar estas pérdidas de sus seres queridos, los apoya para que vean la forma de qué hacer y qué no hacer en estos momentos tan difíciles,
cómo apoyar a la persona en agonía. Y todo esto ayuda a que empiecen a crearse fundaciones y movimientos ciudadanos que reclaman el derecho a una muerte digna bajo supervisión. Elizabeth Kubler-Ross es autora de muchos libros, ya después se los mandaré por esta misma vía. Y uno de ellos que sí les recomiendo si les interesa este tema, que empiecen por este libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Ella expone su famoso modelo Kubler-Ross, en donde describe las facetas del enfermo antes de morirse. Ahorita las voy a nombrar y más adelante las vamos a abordar con más profundidad. Este modelo de las etapas por las que pasan los enfermos son la negación, la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación o el alivio. Sentó las bases de los modernos cuidados paliativos. La Biblioteca Pública de Nueva York lo declaró uno de los trabajos literarios más importantes del siglo XX. Y bueno, pues vamos a abordar este tema ya de lleno de lo que es el proceso del duelo. Como les decía antes, pues en un inicio solamente la tanatología estaba entendida como un proceso de acompañamiento por pérdidas de muerte. Pero con el tiempo se va viendo que este comportamiento, estas etapas, no se circunscriben solamente a la pérdida por muerte, sino por muchas otras pérdidas, como pudieran ser el divorcio, la jubilación, el trabajo, por cuestiones de amistad, por cuestiones de confianza, cambios organizacionales, migración, bienes materiales. Esos son unos tipos de pérdidas. Pero hay otros tipos de pérdidas que sufrimos aún cuando somos nosotros los que decidimos un cambio porque nos conviene, porque nos entusiasma, porque es por nuestro bien. Aún en esas decisiones también tenemos pérdidas, ¿verdad, Javier? Sí. Sí, por ejemplo, decisiones conscientes, libres que tomamos en las que, cuando decidimos, por ejemplo, casarnos, bueno, hay muchos casos, pues, pero digamos que lo común es cada quien decide establecer una relación de pareja, construir una familia, etcétera. Pero eso implica romper y abandonar situaciones pasadas, la familia de origen, la casa paterna, la relación con hermanos, amigos, etcétera. Plantea un cambio radical, y eso también implica un proceso de duelo, porque hay una ruptura con lo anterior. Sí, o también pues una experiencia personal. Hace un año tuvimos Javier y yo de un cambio de casa, ¿verdad? Sí. Lo decidimos, nos entusiasmó, etcétera, etcétera. Sin embargo, donde vivíamos ya teníamos 15 años y también tuvimos nuestro duelito, pues por haber dejado ese lugar al que pues, nos habíamos acostumbrado. Ya le sabíamos pues muchos secretos, ya sabíamos qué esperar del territorio donde vivíamos, conocíamos a los vecinos, es decir, estábamos acostumbrados a una dinámica que duró 15 años. Y aunque nosotros decidimos casarnos, pues sí, tuvimos ese duelo de dejar lo ya conocido y aventurarnos a pues descubrir otra manera, otra dinámica, otros vecinos, otro entorno. Pero bueno, entonces son pérdidas y ganancias, ¿verdad? Claro que hay duelos más profundos, más
impactantes. La palabra duelo de suyo viene de dolor. Y ya un poquito más adelante Rocío nos lo va a explicar. Pero bueno, ahí valga la redundancia o la rebusnancia. Hay duelos más dolorosos y duelos menos dolorosos. Claro que quizás cambiarse de casa sí implica una ruptura y eso implica un duelo, pero la pérdida de un ser querido y una pérdida de un ser querido de manera intempestiva por un accidente o por una cuestión trágica, pues seguramente es un duelo muchísimo más profundo y más dramático, ¿no? Pero de todas maneras hay duelo. Claro. Y bueno, a propósito de los tipos de duelo, como dice Javier, hay de duelos a duelos. Y hay, perdón, que son de alguna manera previsibles y que pues uno se va como preparando a esos duelos. Por ejemplo, un enfermo que pues está en cama y ya tiene tiempo de estar ahí, el diagnóstico es que pues es un enfermo que ya no tiene cura, pero que no se sabe cuándo va a ser su fin, etcétera. De alguna manera es un duelo que se le llama duelo anticipado, es decir, precisamente por las condiciones en las que está ese enfermo, los familiares van teniendo esa preparación integral. Y ahorita les explico en qué consiste esto de la integralidad, de saber que a ese ser querido, a ese familiar, lo van a perder, pero que por lo pronto ahí está. Y entonces, de alguna manera, ese tiempo entre que esté enfermo y llega a su final, les da tiempo a los familiares de irse preparando ante la pérdida. Inclusive se llega a escuchar, a desear ya que deje de sufrir, que termine su vida y según las creencias de cada quien ya que Dios se lo lleve. Y cuando muere dicen, bueno, ya, bendito sea Dios, ya está descansando, ya se acabó este suplicio, se acabó este sufrimiento. Ese es un caso de un duelo anticipado, es decir, ya cuando la persona muere, pues ya hay todo un procesamiento emocional y psicológico de lo inevitable, ¿no? Claro. Ahora, la tanatología concibe al ser humano como un ser integral, es decir, somos una unidad en la que tenemos un área biológica, otra psicológica, social y filosófica. Es decir, nada nos puede separar en partes. Cuando nos pasa algo, todo nuestro ser sufre de alguna manera. Es como, valga el ejemplo, en una mesa de billar donde hay varias bolas, cuando se pega a una fuerte, rebota en todas las demás. Y entonces así nos pasa a nosotros, ¿no, Javier? Sí, sí, somos integrales. Tenemos un cuerpo, una dimensión biológica, tenemos una dimensión psíquica, tenemos una inteligencia, una voluntad, una emocionalidad, estamos en relación y además tenemos una conexión con un ser superior según las creencias de cada quien. Y todo lo que pase en cualquiera de estas áreas impacta y afecta a lo demás. Si yo amanezco con dolor de cabeza y eso lo puedo ubicar en mi dimensión biológica, pues eso me pega anímicamente, me pega emocionalmente y me pega en mi relación con los demás. En fin, me afecta en todos los aspectos. Esto es la integralidad. Hay algunas pérdidas que se nos dan a todos los seres humanos. No hay nada ante estas pérdidas, que son las pérdidas por las etapas del desarrollo. O sea, todos los seres humanos pasamos etapas de la niñez a la preadolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, de la adultez al adulto mayor y del adulto mayor a la vejez.
Y eso nadie se salva, ningún ser humano se salva. Y bueno, lo que sí es que cada quien lo va a enfrentar y a vivir de manera diferente. Y hay pérdidas circunstanciales, que esas no las pedimos, llegan porque sí, porque así es la vida, porque es inevitable que nos pasen cosas. Y aquí sí interviene muchísimo la actitud que tenemos ante esas pérdidas. Y además hay factores que hacen más difícil para algunas personas el duelo que para otras. Nuestra personalidad, nuestro temperamento, los aprendizajes que traemos ya tanto de la casa familiar y también los aprendizajes que tenemos desde la cultura en donde estamos inmersos. ¿Cómo enfrentamos estas pérdidas circunstanciales y las otras también? Es decir, cada quien enfrenta estas pérdidas desde su historia, desde su temperamento, desde sus aprendizajes, ¿no, Sí, Javier? desde su educación, claro. Desde su educación. Sí, en México es muy claro cómo hay toda una cultura de relación con la muerte, que hay unos aspectos muy valiosos y muy importantes porque desde nuestros antecesores indígenas, pero también con toda la cultura judeocristiana, pues la creencia en la trascendencia y en la vida eterna, etcétera. Pero también hay toda una parte burlona y en donde se manifiesta de alguna manera este rechazo, esta negación a la muerte, ¿no? Entonces, jugamos con la muerte por el miedo que le tenemos a ella, ¿no? Sí, claro, yo le comentaba a Javier que esta relación juguetona con la muerte de las calaquitas, etcétera, etcétera, las calaveritas de dulce, a lo mejor enmascara el miedo real ante esa muerte que la pintamos tan jocosa, tan alegre, tan divertida, pero pues, ¿qué tanto es verdad, no? Por ahí hay canciones de que la vida no vale nada y pues, entonces, y además, bueno, son productos de una cultura, las canciones, el juego con la muerte. Y aquí, bueno, lo importante es cómo afrontamos las pérdidas. Las afrontamos desde una actitud de Diosito me está castigando, o qué se trae la vida conmigo, o como dice la canción, ¿no, Javier? A mí me tocó sufrir en esta vida y entonces pues toda pérdida que me toca, si la vivo desde ese criterio, desde ese patrón, desde desde esas creencias que yo ya traigo desde que soy niño o niña, ¿no? Y a mí por qué, y a mí todo, y soy víctima de la vida, y entonces le pregunto a la vida qué se trae conmigo, que por qué a mí. Pero hay otra postura ante estas pérdidas. En vez de yo estarle preguntando a la vida que qué quiere de mí, ¿Qué quejáis? que quejáis, hay otra postura. Es yo, ¿qué le quiero dar a la vida? ¿Cómo le respondo? Y no a la vida así en abstracto, porque a ver, cuando hablo de ¿la vida de quién? ¿Dónde está esa vida? Más bien es preguntarme a mí, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo le respondo a mi vida con respecto a lo que me pasa? ¿Y cómo le respondo? Sí, desde luego, en primerísimo lugar a mi vida, pero también cómo le respondo a mi entorno, a mis cercanos, a los que están a mi alrededor, cómo le respondo al mundo desde mi conciencia y desde mi actitud con respecto a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quisiera como hacer hincapié en esta actitud de soy yo quien tiene que responderle a la vida a mí, porque la vida me pertenece, porque si no respondo yo a mi vida,
¿quién va a responder? La vida en abstracto no existe. Si no me hago responsable y me pregunto a mí misma, a mí mismo, ¿cómo quiero afrontar estas pérdidas en mi vida? Entonces me hago dueña de mis acciones, dueña de mi vida, porque tengo una actitud con la que quiero responderle a mi vida. Y no estarle preguntando siempre a la vida que qué quiere de mí. Es al contrario. ¿Sí? Y como ejemplo, que para mí es una persona, ya no existe, pero bueno, el legado que dejó es una riqueza infinita, y estoy hablando de Víctor Frank, que en pleno campo de concentración bajo los nazis, ¿verdad? Que pues, él era judío y obviamente pues no eran queridos ni respetados, y bueno, pues él cayó en el campo de concentración, y pues sí, imagínense, pues estaba encerrado, estaba bajo su dominio, pero él tuvo siempre una actitud ante eso. Dijo, me pueden encarcelar, puedo ser prisionero, pero no van a definir mi actitud. Y no definieron su actitud. Él decidió, fíjense, esto es muy importante, desde su libertad, él asumió una actitud de servicio a los demás. Él era psiquiatra y entonces empezó a atender a los demás. Y se propuso cuando entró al campo de concentración, se propuso tres objetivos y los tres los logró. El primero era sobrevivir, sobrevivió y fue liberado del campo de concentración. Desde luego ayudar, que esta actitud de servicio, de ponerse al servicio de los demás y de aprender. Y aprendió tanto que es el iniciador de toda una corriente que es la logoterapia. Y su libro más conocido, tiene varios, pero su libro más conocido, seguramente algunos de ustedes lo conocen, es El hombre en busca de sentido. Y ahí plantea eso. Y él dice, podrán tenerme prisionero, pero mi libertad no me la quita nadie, porque tengo la libertad de asumir la actitud que yo decida ante las circunstancias. Claro. Y es esa libertad interior que tenemos de decidir en cualquier circunstancia qué actitud tomar ante esas circunstancias. Y hay una anécdota que viene en el libro, en la novela del Quijote de la Mancha, en donde Sancho Panza y el Quijote pues llegan a un poblado en donde cometen una falta y van a parar al calabozo. Y el carcelero les dice, bueno, esta noche van a dormir aquí en la cárcel. Y el Quijote le dice, pasaremos la noche aquí, el dormir lo decido yo. Entonces, pues esa es la actitud ante las circunstancias. Podemos tener o estar bajo ciertas circunstancias, las que sean, pero a fin de cuentas hay una libertad interior en la cual podemos decidir qué actitud tomar ante eso. Y pues las pérdidas en la vida, ya sea decididas o impuestas, siempre tendremos la libertad interior qué hacer ante esas pérdidas. Esta situación de vivir las pérdidas de una u otra manera, sí va a marcar en nuestra vida un crecimiento de nosotros mismos, o nos va a hacer sentirnos víctimas de la vida y caminar por la vida como sujetos de un destino que ya nos tenía preparado no sé quién, pero en donde no podemos meter las manos porque el destino nos juega siempre una mala pasada, ¿no, Javier? Sí, tal cual lo que decías de sufrir me tocó a mí en esta vida. Exacto. Es decir, está escrito, quién sabe en dónde, ¿no? Y ahí está muy arraigada esta creencia
del destino. Pero contra eso, pues está también todo el pensamiento de Amado Nervo, por ejemplo, ¿no? Yo soy el arquitecto de mi propio destino, ¿no? Claro, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre las etapas del duelo del modelo de Elizabeth Kubler-Ross. Ella propone en su modelo que hay varias etapas por las que se pasa ante estas pérdidas. Y que además, bueno, creo que vale decir que es un modelo que no se lo sacó de la manga. O sea, no lo inventó así. Un día se despertó inspirada y lo empezó a escribir. Hizo toda una investigación con todo un protocolo muy serio, muy sistemático, que la llevó, entrevistó a mucha gente, observó muchos comportamientos y la llevó a identificar estas etapas que conocemos como el proceso del duelo. Claro, sí, yo les contaba que después de que estudia psiquiatría, le toca primero estar de residente con enfermos mentales y luego pasa a cuidar a enfermos terminales, en donde ella observa que pues todo el mundo les hacía el feo a estos enfermos terminales, pues porque ya estaban terminando la vida. Entonces, la actitud de los enfermeros, de los doctores, de los de la limpieza, de todo el hospital era: ¿para qué les hacemos caso? ¿Para qué nos desgastamos si ya se van a morir? Entonces eran objeto de aislamiento, de malos tratos, de faltarles al respeto, de no pasar con ellos. Y entonces ella empezó a dedicarles tiempo, a platicar con ellos. Y empezó a hacer un protocolo, con el permiso de los directivos del hospital. Empezó a documentar qué pasaba en los enfermos ante esa situación que estaban viviendo. Estaban ya a las puertas de la muerte. Y entonces ella empieza a platicar con cada uno de ellos y a escribir y a invitarlos, como les platiqué en un principio, a invitarlos a que participaran en seminarios en donde ellos podían platicar con el público, a compartir lo que estaban viviendo ante esa situación, con un diagnóstico en donde les decían que pues tenían poco tiempo de vida y qué les estaba pasando en esa situación. Entonces ella documenta todas estas experiencias, hace un protocolo y de ahí deduce, ante todo este material que va recabando, que hay un comportamiento emocional ante una situación como la que estaban viviendo enfermos terminales ante las puertas de la muerte. Y que además, bueno, desde luego es en primerísimo lugar el proceso que vive el moribundo, el que está ya en las puertas de la muerte, pero también los que le rodean, ya sea de manera anticipada o cuando la muerte es intempestiva e inesperada. ¿Qué les pasa a los deudos? ¿Qué les pasa a los demás? Y además después cómo eso se generaliza y se descubre que eso mismo ocurre en otro tipo de pérdidas, como ya lo platicó Rocío, ¿no? Entonces, bueno, Elizabeth Kubler-Ross, quiero hacer una pausa. Nos están diciendo aquí que se corta mucho la voz y pues no sé qué podemos hacer, Javier. Pues ahí sí, yo no me había fijado. Pues la verdad es que es bastante poco lo que podemos hacer. No sé si a todos se les corte, porque puede tener que ver con su internet, también puede tener que ver con el de nosotros, porque en general la señal de internet es bastante defectuosa en México, pero pues finalmente hacemos nuestro mejor esfuerzo, ahí sí no podemos hacer gran cosa. Ahora, en caso de que sea de parte de nosotros esta falla, lo que yo les puedo ofrecer, lo que les podemos ofrecer es
pues no sé, mandar información vía internet sobre el contenido de la plática que estamos dando, dar bibliografía, en fin, se me ocurre que podemos hacer eso, con mucho gusto. Bueno, porque sí hay quien sí nos lo reporta, pero una o dos personas nos lo reportan. Vamos a continuar y Ok, bueno. bueno, pero pues ahí está la oferta. Ok, ante una pérdida, y recalca Elizabeth Kubler-Ross, pérdidas significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier pérdida pasa por este proceso. Tiene que ser una pérdida en donde suframos esta pérdida, nos duela. A eso se le llama pérdida significativa, ¿sí? Y bueno, entre más amemos y más nos signifique en la vida esa pérdida, pues más dolor vamos a tener. Y más fuerte será pues el shock, que es la primera etapa del duelo ante una pérdida. Y el shock va a ser más profundo, más prolongado, cuando sea una pérdida inesperada. Habíamos dicho que hay duelos anticipados en donde podemos decir que el shock no se presenta porque es un duelo que se ha ido preparando porque el enfermo pues ha tardado tiempo, días, meses, en donde los familiares pues ya presienten la partida de su ser querido y este tiempo les ha ayudado para prepararse a su partida. No así cuando la pérdida es inesperada y sobre todo cuando es violenta. El shock es más fuerte, es más profundo y es más doloroso. Y el shock tiene una función. Y fíjense cómo estamos diseñados de una manera tan sabia, que el shock nos sirve, es como un amortiguador para ir asimilando esto que nos está pasando, esta pérdida que es tan fuerte, que en esta etapa del shock hay expresiones y seguramente a ustedes les ha pasado o han estado cercanos a personas, familiares, amigos, etcétera, en donde la reacción es no, no puede ser, no me puede estar pasando a mí, el diagnóstico ha de estar equivocado, eh, no puede ser que a esta persona le esté pasando esto, ¿por qué a mí? ¿Tú querías decir algo, Javier? No, continúa. Ah, Sí quiero compartir una no, sí, experiencia di, personal. di. Yo recuerdo cuando murió mi abuela materna, a la que yo quise muchísimo, era mi madrina. Ella ya estaba, ella era enferma terminal, tenía cáncer, ya la habían desahuciado, estaba viviendo en casa de mis papás. Rocío y yo estábamos casados. Un ratito y cuando salí de su habitación le dije a mi mamá, yo creo que no amanece. Me fui a mi casa y a las 2 3 de la mañana, no recuerdo, me hablaron por teléfono, tu abuela acaba de morir. Y yo me subo al coche y en el camino entre la casa donde vivíamos y la casa de mis papás iba pensando, no es cierto, no es posible, esto es una pesadilla, ahorita voy a llegar y todavía me voy a poder despedir de ella, o sea, un trayecto de 15 20 minutos en la calle, en el coche, a las 3 de la mañana sin tráfico, negando lo que yo mismo había dicho la noche anterior que iba a pasar. Claro, claro. O también cuando avisan que fulanito, el hijo, el esposo, la hermana chocó, y entonces pues viene esa negación, no ha de ser ella, no pudo ser ella porque no es la que están describiendo, a ver, chequen bien los datos, pues es una negación que es normal,
Y es normal porque todo nuestro ser, como les decía, toda nuestra integralidad, en ese momento necesita prepararse para ir poco a poco asimilando lo que de entrada es un golpe que es muy difícil de aceptar así sin más. De, sí, claro, sí, el diagnóstico, claro, pues no puede hacer otro. Sí, me dicen que mi hijo, no sé, algún familiar chocó. Sí, sí. No, 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 no es así. Nos resistimos a creer que eso puede estar pasando, que eso no puede ser realidad, que nos están mintiendo, que la persona que nos están diciendo se equivocó, que el diagnóstico está equivocado, en fin, en fin, en fin. Entonces, bueno, esa es la primera etapa del proceso del duelo que se llama shock. Shock y negación. El shock nos lleva a la negación. Y otra cosa muy importante que pasa en el shock, hay una confusión terrible, terrible, terrible de todo, de pensamientos, de acciones, de emociones. Yo les quiero compartir que, bueno, cuando nuestra segunda hija, María, tuvo cáncer, tuvo un cáncer que se le llama enfermedad de Hodgkin, me identifico perfecto, perfecto con toda esta etapa. Yo al mismo tiempo que tenía que atender a mi niña, sobre todo en la primera etapa de que nos dieron el diagnóstico que mi niña tenía cáncer, yo me quería morir, pero no me morí, aquí estoy, gracias a Dios. Al mismo tiempo de estarla atendiendo, el seguro que tenía por parte del TEC, bueno, les quiero decir, nunca me habían rechazado tantos cheques porque no sabía dónde tenía la cabeza, entre el dolor, la confusión, la amargura. Yo me sentía como en otro planeta viviendo. Entonces, pues sí, yo estaba viviendo en ese shock, una desorganización, una confusión de todo, que todo salía mal. Fíjense cómo describe muy bien esto de que somos seres integrales, porque en mi confusión hacía esto de girar los cheques que me rebotaban. En una semana bajé 7 kilos, ahí está el área biológica. Con mi área espiritual yo les quiero decir que de inmediato, yo pensé, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Y sobre todo cuando nos decían a Javier y a mí que Dios nos lo había mandado como una prueba, que no sé cuánto, me cuestioné mucho, mucho de verdad si yo creía en ese Dios. Bueno, pues ya para no hacerles el cuento largo, mi niña está muy bien, tiene 2 hijos y nosotros también estamos muy bien. Pero bueno, les quería compartir esa experiencia. Entonces, esta parte de la primera etapa, que es el shock, que es la negación, viene acompañada de confusión. Confusión en todas nuestras áreas. Luego viene la etapa de la ira. Ira es la etapa más fea, ira. Es enojo. Enojo, por ejemplo, en mi caso, me enojé mucho con el doctor que nos atendió. Me enojé mucho con Dios poquito, porque todavía no sabía bien si me lo había mandado o no, pero mucho enojo. Y mucha envidia también pasa, y también eso lo ubico en mí. Yo me decía, es que ¿por qué esa gente está tan feliz? ¿Por qué a ellos no les pasa nada? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Entonces primero es empezar a querer encontrar culpables afuera, ¿no? Hay mucha gente que de inmediato el culpable oficial de todo es Dios, ¿no? Y luego, bueno, pues
el doctor que dio el diagnóstico o el que iba manejando y no se murió, pero el otro que es mi hijo, mi esposo, mi hija, pero sí se murió. Entonces, en esta etapa de la ira y la culpa, se empiezan a buscar culpables afuera. Y después es una culpa hacia adentro. Y empiezan y si hubiera hecho esto, y si no lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho, o no le hubiera dado permiso, o si le hubiera prestado, no le hubiera prestado. Son los famosos hubieras. Y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Y si no tenemos cuidado en estos, y si hice, y si no hice, podemos caer en una culpa en donde podemos permanecer mucho tiempo y hacernos daño con eso. Y esa es una deuda permanente conmigo mismo, ¿no? Sí. Es estarme Culpando. cargando en la cuenta, pero en la parte del cargo y no del abono, todo lo malo que pasó. Uh-huh. Y también, bueno, este es un momento sumamente importante que se vive, vamos, no es opcional, es natural que pase esto. Pero también es posible empezar a trabajar en el proceso interno y personal, en lo que conocemos como la resignación. Y aquí la palabra resignación, limpiarla de su significado. Se utiliza muy mal, es una palabra muy bonita, que se utiliza de manera muy fea. Porque cuando ya resígnate, ya se murió, ya resígnate. Es como ya ni modo. Ya ni modo, ya perdiste el trabajo, ya, ni modo, ya, resígnate. O ya se murió. Sí, es decir, voy a poner el ejemplo del trabajo. Ya resígnate, hombre, no sirves para nada, ya. Búscate otra manera de... Esa es una forma muy, muy fea, muy negativa, muy enferma de utilizar la palabra resignación. Si nos vamos al origen de la palabra resignación, es precioso. Y esto yo quiero darle el crédito a quien se lo aprendí. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Yo se lo aprendí esto a Jorge Font. Jorge Font tiene una historia muy dramática era esquiador, estaba a punto de competir en un campeonato mundial, etcétera. Tiene un accidente y queda cuadrapléjico. Y entonces, imagínense, después del accidente, queda cuadrapléjico y queda reducido a una silla de ruedas, ¿no? Y él dice, cuando cambié la pregunta de por qué a mí, por qué la vida me está haciendo esto, a ¿para qué a mí? ¿Para qué me está pasando esto? Y le di un nuevo significado a mi vida, la resigné. La palabra resignación viene de volver a signar, volver a darle significado. La realidad ahora es otra. ¿Qué significado le voy a dar a esta realidad? ¿Cómo la voy a resignificar? Y es parte de lo que también nos enseña, ya nos lo decía Rocío hace rato, Víctor Frankl, ¿no? ¿Cómo resignifico la vida? Y de ahí toda su corriente del hombre en busca de sentido, de significado, y la logoterapia, ¿no? Claro, y también esta pregunta de el por qué pasó esto, por qué nos tenía que pasar, por qué no hizo lo otro, por qué y el por qué. ¿Y por qué no me hizo caso? ¿Y por qué no me hizo caso? En fin, nos remite al pasado, a encontrar las respuestas que a lo mejor nunca vamos a encontrar. Y entonces siempre nos va a lanzar a un pasado que, aunque encontremos las respuestas, ya no podemos hacer nada. Entonces, por eso ahora se insiste tanto en ya no te preguntes el por qué, porque en el pasado ya no puedes hacer nada. El para qué te lanza al futuro. Y te pone en el presente. Y te pone en el presente. Es decir, el para qué esto. ¿Qué puedo hacer yo desde mis recursos? Y analizarme. ¿Para qué o para quién estoy? Y esto nos remite
pues al servicio para los demás o para mí misma, en fin. Pero siempre en el para qué vamos a encontrar algo que nos construya y nos haga crecer. Y no en el por qué, que nos va a lanzar a un pasado que ya no tiene futuro. ¿Sí? Bueno, entonces ya abordamos la etapa de la negación, de la ira, y pasamos a la etapa de la negociación, que se da sobre todo en las personas enfermas, enfermos terminales, en donde hacen trueque con Dios o con un ser superior, de ahora sí, si me alivio, te juro que ya no voy a tomar, o ya no voy a fumar, o ya me voy a cuidar en esto, o ya voy a ser mejor persona. Me voy a ir de rodillas a la villita. Ajá, si me cumples esto, cada domingo a la villa de rodillas. Entonces es un trueque, yo doy para que me des. Y en otras circunstancias, pues también habrá negociaciones en donde se fue mi hijo, se fue mi hija porque no supe cómo cacharlo, no supe cómo corregirlo, pero le voy a prometer o me voy a portar así para que regrese, para que tengamos buena relación. O sea, entramos en una negociación ante esa pérdida. Y habrá pues algunos que negocien bien y otros que negocien mal y obtendrán lo que quieren. Pero bueno, existe esta parte, esta etapa de la negociación, de hacer un trueque, pues para poder seguir viviendo. Uh-huh. Y luego viene esta parte, esta etapa de la depresión. Fíjense, esta etapa es, yo creo que la más dolorosa, porque ya conscientemente, sensorialmente, espiritualmente, es cuando nos damos cuenta del vacío que nos ha dejado esa pérdida. Y entramos en una depresión. Pero es necesaria, todas estas explicaciones de las etapas son necesarias. Y esta de la depresión es porque nos damos cuenta a todos los niveles que lo que estaba ya no está. Y es el vivir, el sentir, el darnos cuenta integralmente que ya no hay. Y dirían los grupos de autoayuda, el tocar fondo, ¿no? El tocar fondo. Es cuando tocamos fondo de nuestra soledad, de nuestro vacío, de nuestra tristeza. Y de nuestra fragilidad y nuestra finitud. Y de la incertidumbre en la que vivimos, porque la incertidumbre es ahí está. A veces se acentúa más como en estos tiempos que estamos viviendo, pero la incertidumbre es el ambiente en el que vivimos todos los días. Y bueno, y la forma de superar esta depresión, claro, hay que tener cuidado porque esta depresión se puede prolongar, se puede alargar y se puede convertir en algo patológico. Claro. Miren, bueno, voy a terminar con las etapas del duelo y para pasar a lo siguiente, porque es importante lo que está diciendo Javier. Bueno, entonces, negación, ira. Shock es la primera, que viene acompañada de la negación. La ira, la negociación, la depresión y la última, que es la quinta, es la aceptación o el alivio. También se le conoce así, la aceptación o alivio. Es cuando ya pasamos todas estas etapas, que no las vamos viviendo así una por una, o sea, no van en orden. Las enumero porque pues es una manera de organizar lo que les estoy queriendo decir. Pero a nivel ya de experiencia, no se viven en orden. Se viven a veces esta sobre la otra, se confunden, que creemos que ya pasamos la negación, la ira y la negociación,
y que ya vamos un poquito superando y de repente volvemos otra vez al coraje, a la culpa, a la ira. Y entonces el proceso, el transitar por estas etapas del duelo es como el burrito, ¿no? Unos pasos para adelante y otros para atrás. Entonces aquí es cuando entremos en estas etapas de duelo por una pérdida, hay que tenernos mucha paciencia, saber que esto no es mágico, no es rápido y que vamos poquito a poquito y que llegará, que podamos llegar a la aceptación, al alivio, en donde esta etapa es también poco a poco vamos remontando y sintiéndonos como los niños que aprenden a caminar. Así es la última etapa. Es como si hubiéramos andado primero en muletas y todos enyesados, pero en la etapa de la aceptación vamos dejando poco a poco, primero una muleta, después la otra, y empezamos a ser solitos emocionales. Y poco a poco vamos descubriendo que ya a veces nos reímos por algún chiste o empezamos a cantar una canción, nos pensamos alegres, nos vivimos más entusiastas. Y también aquí hay una reacción muy natural, que en el momento en que vamos descubriendo que vamos recuperando otra vez la confianza, que nos reímos, como que nos entra la culpa de decir, ay, pero me estoy riendo, se supone que estoy en duelo, que estoy de luto, pues también es normal, pero son signos de que estamos ya pisando esta etapa de la aceptación, del alivio, y que vamos a resurgir. También aquí hay este tema de la resiliencia, ¿verdad, Exactamente, sí, Javier? era exactamente lo que quería compartir. La resiliencia es esta capacidad que tenemos de rehacernos ante la adversidad y de retomar la rienda de nuestra vida, de retomar la fortaleza y de retomar el proyecto y la ilusión. Y es que miren, el proceso del duelo también lo podemos explicar como en tres etapas, ¿no? Además de las etapas del Kubler-Ross, que desde luego es extraordinario sus aportaciones, pero hay otra manera también muy relacionada y muy directamente vinculada, no nada contradictorio. Cuando vivimos una pérdida, a ver, todo proceso tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Nada más que en el caso del proceso del duelo, que también tiene un inicio, un desarrollo y un final, la manera de vivirlo subjetivamente de los seres humanos es al revés, porque primero experimentamos la etapa de los finales, es decir, la ruptura, la muerte del ser querido, la pérdida del trabajo, la salud, el fracaso en un matrimonio o en un negocio. Es decir, primero vivimos esa ruptura que representa el final de la etapa anterior, donde se genera el duelo, el dolor tan profundo, tan profundo como significativa sea la pérdida. Pero luego entramos en una etapa de que le llamamos la zona neutral o el desarrollo del proceso, en donde estamos en la incertidumbre, en donde todo es confuso, todos son preguntas, casi nada es respuesta. Eso genera angustia, genera miedo, genera enojo, genera entrar en la etapa de los principios, la nueva realidad. Y a propósito de lo que estamos viviendo ahorita con este tema de la pandemia, ¿no? Estábamos muy bien enero de este año. Veníamos con problemas, con dificultades, pero quién más, quién menos, estábamos en una situación conocida. Viene la pandemia y empezamos, hay una ruptura con lo anterior y ahorita estamos en la etapa de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, las noticias nos abruman, cada
dicen que hay más contagios, etcétera, 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 y todavía no hemos acabado de entender cómo va a ser la nueva realidad, pero tendremos que construirla y tendremos que llegar a esa nueva realidad. Bueno, todo este proceso que nos va a llevar a eso es lo que conocemos como la resiliencia, esta capacidad de reconstruirnos a pesar de la adversidad o a salir fortalecidos de la adversidad. Así es. Y como decía Javier, a propósito de esta situación que estamos viviendo a partir de la pandemia del COVID-19, pues tenemos que estar muy atentos a nosotros mismos de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo. Y yo les dejaría un ejercicio, si lo quieren hacer, yo se lo recomiendo, que hagan una lista de lo que han perdido a partir de esta situación en la que estamos viviendo. Es importante que apunten todo lo que crean que han perdido a partir de esta situación. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida en que estemos conscientes de lo que hemos perdido, lo podemos ver, lo podemos conocer, y en la medida que lo podemos conocer, lo podemos aceptar, y aceptándolo, lo podemos, lo que se pueda, transformar. Uh-huh. Y esto de ubicar bien estas pérdidas nos hace aceptarlas, valorar lo que tenemos ahorita y crecer como personas, porque tenemos una responsabilidad ante lo que nos sucede, como lo decíamos al principio. Yo cómo le respondo a mi vida en estas circunstancias. Pero si no, si empiezo por ni saber ni reconocer qué he perdido, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo puedo llorar? Porque si no lo conozco, no lo lloro. Y si no lo lloro, a lo mejor me quedo estancada en una etapa de un duelo que sí lo tengo, pero que no lo conozco. No sé qué me está pasando. Y cuando dices de que hacer una lista de lo que hemos perdido, pueden ser cosas materiales o cosas tan concretas como el trabajo quizás o la muerte de un ser querido por el COVID, qué sé yo, pero también hemos perdido cosas que teníamos hasta hace unos cuantos meses, como la libertad de movernos, la libertad de entrar a un restaurante y pedir un platillo, la libertad de, no sé, muchas cosas. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tus seres queridos más cercanos? Nosotros tenemos, a una de nuestras hijas y a uno de nuestros hijos en Guadalajara y hace 6 meses que no los vemos. Que normalmente venían en verano, ya esta vez no pudieron venir. Están mis nietos allá y son pérdidas. No solo son pérdidas materiales, también pérdidas emocionales, pérdidas de relación, pérdidas conceptuales, es decir, ¿qué has perdido? Ok. Y junto con esto, también saber y conocer, bueno, primero conocer qué hemos ganado. Porque acuérdense que toda pérdida trae consigo una ganancia. Y la ganancia es un regalo que viene envuelto en un papel muy feo. Pero con el tiempo, con la ayuda del tiempo, vamos desenvolviendo ese regalo que venía en la pérdida. Pero tenemos que estar atentos para saber qué nos dejó esa pérdida. ¿No? Sí. Ok. Y no es solo el tiempo, desde luego, el tiempo es un factor importante, pero es también el trabajo personal, porque puede pasar el tiempo y no hacer nada y entonces tenemos un amigo, un conocido, que se murió su papá hace 10 años y sigue teniendo la oficina como el primer día, que con la ilusión de que mañana va a llegar a trabajar su papá a la oficina. Está atorado en la negación. Esta idea de que el tiempo lo cura todo, pues no estoy de acuerdo, y sobre todo en casos como el duelo,
tenemos que tener una actitud activa, porque el tiempo por sí mismo no resuelve la pérdida ni lo que sentimos. Bueno, en este proceso del duelo hay un tema muy, muy importante que es el manejo de las emociones. Las emociones en nuestra vida están presentes siempre. Soñamos, ¿no, Javier? Son tan reales que a veces amanecemos o muy contentos porque en el sueño pasó algo bueno, verdaderamente fabuloso y nos veíamos contentos y alegres, o soñamos algo tan trágico que nos vemos llorando, ¿no? Estoy asustados. O asustados. Tristes, sí. Ok, entonces, ¿qué tan importante, qué papel juegan las emociones y los sentimientos en nuestra vida? Pues les quiero decir que son tan importantes que pueden significar el vivir una vida contentos, alegres, satisfactorio, una vida plena, o todo lo contrario, según el manejo que hagamos de ellas. ¿Nos quieres decir, Javier, las emociones son malas? No, bueno, las emociones no son ni buenas ni malas. Son energía y como toda energía se puede utilizar para construir, se puede utilizar para generar beneficio o se pueden utilizar para destruir. No son ni buenas ni malas, carecen de carga moral. Lo que es bueno o malo es lo que hago con ellas. Si las gestiono de manera adecuada, si entiendo, porque las emociones son un lenguaje, mi cuerpo, mi organismo, mi dimensión psíquica, etcétera, me está diciendo cosas de mí mismo. Si yo logro dialogar con eso y logro entender qué me están queriendo decir, entonces puedo canalizarlas de manera adecuada y las puedo utilizar en mi beneficio. De lo contrario me van a destruir. Ok, entonces estar muy atentos, sobre todo en este proceso de duelo, saber que si estamos tristes, es normal que estemos tristes. Que si Ay, estamos, no llores, ya bríncala, ya. que si estamos enojados, es normal. Todas las emociones son válidas en este proceso de duelo. Sí tenemos responsabilidad con lo que hacemos con las emociones, ¿eh? No podemos estar a la deriva y portarnos como nos salga, ¿no? Por los impulsos, porque estamos de duelo. Una cosa es aceptar que ahí las tenemos, que tenemos el enojo, el coraje, la tristeza, la depresión, etcétera, pero que no por eso tenemos permiso de ser groseros con los demás, ser indiferentes a los demás. En fin, sí tenemos una responsabilidad en el manejo de las emociones. No son buenas ni malas por sí mismas. Sí tienen una carga. Sí, ya lo dijiste, ¿no? Sí, una carga que puede ser agradable o desagradable. Positiva o negativa, ajá. Pero eso no tiene nada que ver con la moralidad de las emociones. Lo que sí tiene una moralidad es las acciones que hacemos a partir de lo que sentimos, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando entramos en un proceso de duelo por algún tipo de pérdida? Bueno, lo primero es aceptarnos como dolientes y no caer en estos cuestionamientos de ¿por qué a mí, Diosito, ya volteate para otro lado? O la vida es cruel conmigo. Claro, a mí me tocó sufrir y por eso pues otra vez aquí estoy. No, no, no. Tenemos que estar conscientes de nuestra pérdida, este proceso de duelo, de que nos duele, y aceptarnos como tales, como seres dolientes que están viviendo un proceso, y esto tenerlo muy en cuenta, porque es muy importante para que se convierta en un duelo sano y no en un duelo patológico. Saber que como todo en la vida, tiene un principio, un desarrollo y un final. Y entonces si nos decimos a nosotros mismos en este proceso,
no todo es para siempre, un principio y un fin. ¿Y cómo voy a transitar mi duelo? Haciéndome cargo de mí misma o de mí mismo y teniendo parte activa en mi duelo. No me voy a echar en mi cama a llorar mi tristeza y me voy a levantar a la 1 de la tarde. No. Sí va a exigir de parte de nosotros un esfuerzo desde la conciencia y la responsabilidad de que nadie va a cargar con nosotros más que nosotros mismos, con nosotros mismos. Entonces, me voy a cuidar en todos mis aspectos de salud, de mi comida, de mi hidratación, de mi sueño, de hacer, si no me meto a una carrera de maratón, no, pero sí voy a tratar de moverme, de caminar, de darle una vuelta a la manzana. Es decir, una pérdida no me implica el irme con el otro. O que el otro ya se fue y como era mi media naranja, pues ya nada más quedó esta media naranja. Entonces, ¿para qué me sirve la media naranja? ¿No? Esa concepción de eres la mitad de todo, pues no. Entonces, sí nos toca una parte activa de hacernos cargo de nosotros mismos y ver por nuestra salud a todos los niveles. Y ya dijimos cuáles son todos esos niveles que nos componen. Como les había dicho, el duelo puede ser un duelo normal. Eso depende de nosotros, de que nos aceptemos como dolientes, de que pidamos ayuda o no, de que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Bueno, es decir, si tomo parte activa en mi duelo y me hago cargo de mí misma, lo más probable es que llegue a buen puerto a la última etapa de la aceptación. Y no por saber la teoría se me va a quitar el dolor, en cuenta. Pero sí me va a ayudar a ir transitando y que se vaya aminorando el dolor, pero esto es poco a poco. Y para terminar, quisiera leerles esta poesía. Si para recobrar lo recobrado, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorada fue menester haber estado herida, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. De la gran Teresa de Ávila. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y cualquier duda, cualquier petición, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes y se las haremos llegar, pues yo creo que a través de esta misma plataforma. Buenas noches. Gracias por invitarme, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir esto. Estoy muy contento de haber participado. Gracias. Gracias.